Buenas tardes, bienvenidos a No por Cortos menos Cine, Nuevas Generaciones del Cine Peruano. Esta es una muestra de cortometrajes dedicada a justamente un grupo de nuevos creadores, la mayor parte jóvenes, pero también algunos con un poquito más de años, que comparten nuevas propuestas, nuevas ideas, nueva forma de contar historias, pero siempre, digamos, con el componente peruano, con el componente típico de las historias que se dan en el Perú. Gracias por acompañarnos. Considerando que buena parte de la muestra se da entre el año 2010 y el año 2017, porque hay dos cortos que son de este año, la gran diferencia viene, uno, por la irrupción del digital, ¿de acuerdo? Durante las décadas pasadas hablamos de la época en la cual el cortometraje acompañaba cada película en las exhibiciones diarias, en los cines comerciales. Se había uno acostumbrado al cine hecho en celuloide, a muy pocas escuelas de cine, y con el nuevo siglo, evidentemente, la ley ya no facilitaba ese entorno de acompañar una película con un cortometraje, pero habían crecido el número de escuelas, había irrupcionado el digital y por lo tanto había mucho más gente interesada en hacer cortometrajes. Y puede decirse que hay una diferencia bastante clara entre la gente que ha surgido a partir de mediados de la primera década del nuevo siglo con la gente que estaba presente en el cine peruano y que hacía cortometrajes a mediados de los 80, a mediados de los 70, o incluso los primeros años de los años 90 del siglo pasado. Entonces, hablamos del digital versus el celuloide, hablamos también de más escuelas, porque en los últimos 10 años han aparecido diversas escuelas y los cineastas peruanos también se forman, no solo en el Perú, sino en el extranjero. El componente juvenil, en el que estamos hablando de un grupo que en buena parte se conocen entre sí, ¿de acuerdo?, de los cineastas, y eso lo van a notar en las muestras y se nota claramente en los títulos. Y bueno, es un conjunto de características. ¿Qué temas predominan actualmente? En la muestra en particular, predominan un poco la fantasía, lo fantástico, las realidades paralelas, es decir, no hay un solo punto de vista sobre el Perú o sobre la ciudad de Lima, que es la capital y que al fin y al cabo resume todo lo que es el país, ¿no? Suena egoísta, pero mucha gente lo dice, Lima condensa todo lo que es el país o muchas de las cosas del país. Sí, bueno, ¿cuáles son los temas que predominan? La gran parte de las historias son de tipo urbano, ¿de acuerdo? Se puede decir que están ambientadas en Lima, pero no por ello son excluyentes. Es decir, son historias, digamos, que justamente al ser Lima una ciudad que congrega a la mayor parte de ciudadanos del país, al tener gente que ha venido de diversas provincias, es un poco el resumen del país. Pero al mismo tiempo, los diversos cortometrajes que vamos a ver muestran las diversas realidades que hay en Lima. Por lo tanto, es como un caleidoscopio de la realidad actual. Porque a partir de los años 70 podría decirse que fueron una especie de escuela de cineastas. Téngase en cuenta de que durante muchos años estuvimos acostumbrados a que cada vez que íbamos a la sala del cine, como dije hace unos instantes, antes de ver una película, no solo peruana, sino extranjera, tipo comercial, siempre había un cortometraje. Era una oportunidad para practicar, era una oportunidad para dar el salto al largometraje, pero también hay que reconocer que el cortometraje es un género propio. Es un género propio como lo es distinto el cuento de la novela. Un cuento no es menor frente a una novela, simplemente es un género distinto. Pues exactamente lo mismo pasa con el corto frente al largometraje. No es una obra menor, es una obra válida por sí misma, y además obliga a una capacidad de condensación, de jugar mucho con los tiempos y con las ideas, ¿no? Yo tengo amigos que hacen largometrajes, tengo amigos que hacen cortometrajes y creo que todo depende de la historia. Hay historias que se prestan más para un largometraje y historias que se prestan mejor para un cortometraje. Todo depende de la historia y lo que se quiera presentar al público. Definitivamente Internet influye. ¿Por qué? Porque es una nueva ventana. Uno de los debates, si nos fijamos en lo que ha ocurrido en Cannes recientemente, es si Netflix tiene derecho a estrenar una película antes que en una sala, o de repente
simplemente no estrenarla en una sala y solo estrenarla en la plataforma de Netflix. Y cuando hablamos de Netflix, no hablamos solamente de dicha marca del sistema de vídeo en streaming, sino de todas las otras plataformas de vídeo en streaming. Es una frase manida, pero es la verdad. Internet lo cambia todo, e Internet es una nueva ventana, y creo que todos debemos acostumbrarnos a pensar en Internet como una ventana más. Yo he estado haciendo el seguimiento de algunos estrenos en Estados Unidos, y hay películas que se estrenan 2-3 días en sala, y a los 3-4 días siguientes ya está disponible en plataformas digitales. Entonces la sala le da esa imagen de película para aquellos que todavía siguen pensando que una película tiene que proyectarse en un ecran ante 200, 300, 500 personas. Pues no, el mundo cambia, y creo que una película tiene derecho a estrenarse también en una pantalla del televisor. No estrenar una película en una pantalla del televisor o incluso en un móvil, que suena anatema para alguna gente, es totalmente válido en estos tiempos. De la misma forma de que el teatro no se acabó el día que apareció el cine, pues las proyecciones en sala tampoco se van a acabar. Quizás serán menos en los próximos años, pero la gente va a seguir consumiendo cine, el cine va a seguir siendo cine.